Muy buenos días a todos. Intentaré hablar español y, por favor, que algunas veces saldrá un portugués de Brasil, entonces perdónenme, por favor. Tengo que agradecer la invitación de estar aquí con vosotros para hablar sobre este tema tan importante que son los documentos digitales, cadena de custodia y principalmente lo que está ocurriendo hoy en todo el mundo. Una transformación digital sistémica. ¿Por qué sistémica? Porque todos los administradores, eso respetando algunos países, claro, están recibiendo demandas de cómo está la transformación digital en su órgano. ¿Qué estáis haciendo de transformación digital? A ver si pasa. No, que no está pasando, ¿eh? Ahora sí. Más uno. Esta transformación digital, voy a utilizar como plano de fondo para que pueda trabajar enseguida con los sistemas de gestión documental bajo una cadena de custodia y enseguida trabajar con los repositorios digitales confiables. O sea, son los nuevos o los archivos históricos del futuro. Los archivos históricos que sí van a preservar la autenticidad, la confiabilidad y el acceso a largo plazo. Estas transformaciones digitales, en un primer momento, todo lo que estamos recibiendo es que son buenas, sí. Y estas transformaciones digitales están teniendo un lugar común que se llama las disrupciones tecnológicas. O sea, diagnosticamos un archivo, diagnosticamos una biblioteca y decimos, hay que hacer una disrupción tecnológica. Eso no siempre es bueno. Una disrupción tecnológica, según la ciencia, según la metodología de lo que es una disrupción, quiere decir que algo no estaba bien, no estaba funcionando muy bien. Y a veces nosotros mismos, archivistas, decimos, voy a hacer una disrupción tecnológica en mi archivo. La disrupción tecnológica, por definición, está alejada, afastada de las normas, de los principios, de la ciencia. Crea un producto nuevo, un producto más barato, sin la ciencia. Hay que crear una solución para resolver un problema inmediato. Algo que pasaba con el transporte, con los taxis, con el Uber. El sector no ha creado una solución eficiente y ha salido una solución disruptiva. Nosotros queríamos que fuera algo como una innovación sostenida. Una innovación sostenida es el segundo lugar común de la transformación digital. Mientras que la transformación digital puede ser una disrupción, que es un producto afastado de la ciencia, la innovación sostenida sí que es próximo a la ciencia, basada en principios, normas, modelos, padrones, requisitos. No es lo que está ocurriendo en los archivos hoy por hoy. Las digitalizaciones que estamos viendo no son innovaciones sostenidas, son disrupciones tecnológicas. La producción de documentos natos digitales que vemos hoy no es innovación sostenida, pero sí disrupción tecnológica. Es eso que estamos preocupados. Estas innovaciones sostenidas necesitan presentar de inmediato una solución, presentar algo. La sociedad es quien demanda una transformación digital. Las generaciones que están ahí. Las generaciones quieren un servicio nuevo, quieren un acceso a los archivos digital. Los historiadores de hoy quieren los documentos digitales en línea. Los historiadores, sociólogos, filólogos, etcétera, quieren los fundos digitalizados, pero quieren también auténticos y preservados. La verdad es que la disrupción no hace eso. La disrupción digitaliza y da acceso, no digitalización no empaquetada, no en cadena de custodia. Es esto sí que nos está preocupando. Hay algunas innovaciones disruptivas. Bueno, Netflix es una innovación disruptiva. El escenario cinematográfico mundial no quería Netflix, pero sí que está ahí. Todos nosotros utilizamos, o la mayoría. Ahí está Wikipedia, ahí está Airbnb, ahí está Uber,
Ahí están las digitalizaciones que están ocurriendo en los archivos. Digitaliza, elimina el original y el representante digital se queda en un file system, se queda en un storage, sin cadena de custodia, sin empaquetamiento, sin metadatos específicos. Y los natos digitales de la misma forma. Producimos documentos digitales, nativo digitales, pero que se quedan ¿dónde esos documentos digitales? En bases de datos, que está todo errado, que no es preservación digital. Preservación digital es en paquetes archivísticos, según la norma archivística. Pero esos documentos no están empaquetados, no están bajo una cadena de custodia, ni siquiera están bajo una custodia archivística. Enseguida voy a preguntaros, ¿los archivos que conocéis, las entidades custodiadoras, están recibiendo para su custodia documentos digitales? En su mayoría no, en su mayoría están en bases de datos, están en los órganos productores, están en las bases de datos frágiles. Bueno, algunas soluciones que tenemos, pues, blockchain utilizado en los archivos, eso sí con innovación sostenida, eso sí con cadena de custodia. ¿Qué es transformación digital? Es una demanda social. La sociedad quiere, no es solo el mercado que quiere una transformación digital. Nosotros archivistas tenemos que dar solución. La ciencia debe de frente a una demanda social que no quiere más producir documentos en papel, por más barato que sea, por más seguro que sea, porque tiene forma fija, contenido estable, variabilidad limitada. No quieren producir documentos digitales. Y nosotros, en cuanto a ciencia, producimos conocimientos seguros para que sean producidos, preservados y auténticos. Eso es una transformación digital basada en ciencia, basada en una innovación sostenida. Eso está pasando en todo el mundo. Australia, este es el director del Consejo Internacional de Archivos, David Flicker. ¿Cómo está Australia y cómo está Estados Unidos? Hoy ha sido citado NARA, el Archivo Nacional de los Estados Unidos. Os traigo dos políticas, la de Australia para 2020 y la de NARA del Archivo Nacional de los Estados Unidos para 2022. Miren cómo están. Miren, para 2020, todas las agencias trabajando digitalmente, con todas las interacciones digitales. Todos los documentos en formatos analógicos o análogos, perdone por no saber la terminología correcta, todos ellos migrados a formatos digitales. Todo. Eso no es 10%, eso no es 20%, toda la información análoga. 2020, todo el realizamiento de la información con metadatos específicos. Tal vez pase eso en Colombia. Nosotros tenemos muchísimos sistemas de producción de documentos digitales en Brasil, pero que no están con los metadatos específicos. Eso quiere decir que no son funcionales en la cadena de custodia. Alguien va a producir un documento digital, crea un sistema nuevo y lo pone productor. La persona que ha producido, el nombre del señor que ha producido. Esto no funciona. Nosotros tenemos esquemas de metadatos mundiales que son funcionales en una cadena de custodia. Que cuando recibo una transferencia sistémica, esos documentos son comprensibles de forma automática. Y cuando es un documento que es de archivo y que es de biblioteca también, que sea comprensible en un formato comprensible a las dos instituciones. Una tesis, que es un documento de archivo y es un documento de biblioteca, que se quede preservado en los archivos con sus metadatos específicos de archivo, pero que estén con metadatos de biblioteca para que pueda ir a los repositorios institucionales para acceso en la biblioteca, con DoubleCore, con MARC y etc. Eso sí que deberíamos hacerlo, pero la verdad es que no estamos haciendo. Recibimos hoy por hoy inúmeras transferencias sistémicas que no están con padrones de metadatos. Aquí está el NARA. Todos los documentos convertidos con metadatos apropiados. Todos con metadatos apropiados. No estamos en ese patamar. En el futuro, entonces,
Los archivos estarán así, con paquetes archivísticos. Voy a hablar enseguida de esos paquetes de submisión, paquete de submisión del productor, el paquete de archivamiento IP. Es esto que los historiadores están cobrando. Yo quiero saber si las digitalizaciones están en paquetes IP, auténticos, bajo una cadena de custodia. Y el acceso, un DIP, un paquete de acceso, de diseminación. Y miren cómo es. Un desarchivamiento, solicito un desarchivamiento de un documento que está en el archivo, pues es de un IP, de un paquete de archivamiento que vuelve a ser un paquete de submisión, que vuelve con metadatos, con un XML comprensible, con los objetos digitales. Entonces los archivos pasarán a funcionar con esta sistemática. Eso está en nuestra norma internacional, el modelo AIS. Aquí está una cara de una persona que está con el reto, con el desafío de digitalizar todo un archivo nacional. Todo. John Sheridan. No es 20, 30, 40% de un archivo digitalizado, es todo. Pero digitalizado archivísticamente. Digitalizar, hacer paquetes, metadatos específicos y preservados en un repositorio archivístico. No es un repositorio cualquiera. No es una base de datos, porque base de datos no es preservación. No es un repositorio institucional, es un repositorio archivístico con requisitos específicos para garantizar la autenticidad, la preservación y acceso a largo plazo. Eso sí. Los datos abiertos. Estamos hablando de documentos que son datos, bueno, datos abiertos. Estamos hablando de gestión de datos, ingeniería de datos. Ahora tendríamos que tener documentos basados en datos. Las administraciones, los gestores y los políticos quieren documentos que sean pasibles de cruzamientos, de mineración, de análisis en estos datos. Pero no sirve un dato que esté en un file system, en una página web que no es segura, que no esté bajo una custodia archivística. Si no esté bajo una custodia archivística, no puedo cambiar ese dato. Yo puedo cambiar la vida de alguien. Si está en una base de datos, yo puedo cambiar la vida de alguien. Yo puedo decir que usted ha trabajado en esa institución, usted no ha trabajado, usted no hizo esta hora extra el día tal, usted sí ha entrado en esa institución cuando hubo un crimen, sí. Y eso debe de estar bajo una custodia archivística, una custodia con requisitos, con normas, con padrones, con modelos y con requisitos. Para eso estamos haciendo casi que en todo el mundo, los países que no están trabajando con estos requisitos, única y exclusivamente la tercera camada, portal de datos abiertos, que es basado en extracto de documentos, análisis, exportaciones, síntesis, planificaciones. No es el documento. El primer momento que debemos tener es la primera camada, con los instrumentos archivísticos en datos abiertos. Y ahora os pregunto, es una pregunta retórica. Las tablas de retención y los cuadros de clasificación que vosotros encontráis en línea de las entidades custodiadoras, ¿están en datos abiertos? Es retórico. ¿Están en datos abiertos? O sea, ¿se puede reutilizar estas informaciones? Es esto que los ciudadanos quieren. Reutilizar las informaciones, reutilizar los instrumentos archivísticos. No me basta con entregarme una tabla de retención en un PDF manifestado o en un punto doc, porque no se puede hacer un cruzamiento, un análisis, una reutilización. La primera camada es esta. ¿Cuál es el formato más importante del mundo para datos abiertos de cuadros de clasificación? Pues el EAD, la descripción archivística codificada, es un XML, Encoded Archival Description, donde ponemos instrumentos de descripción, cuadros de clasificación, tablas de retención, etc. O un XML o un CSV, un archivo separado por comas. Eso sí, la primera. La segunda camada es el propio documento. Yo quiero el propio documento en datos. Yo no quiero solo más el PDF manifestado, manifestación diplomática del documento, del oficio, del memorando. Yo quiero dentro de ese PDF los datos para reuso, para reutilización. Una fotografía. Yo saco una fotografía ahora de vosotros.
Quando manifesto essa fotografia, incluso na máquina, com forma fija, com conteúdo estável, eu genero um TIFF, um JPG e etc. Manifestada. Pero há máquinas que produzem fotos em dados. RAW, .RAW, dados cruz. Ou seja, não é a foto, são dados cruz do hardware. Esto aún no es el documento porque no tiene forma fija, pero sí que son los datos para reuso. Yo podría poner la foto manifestada con el tiempo del obturador y podría poner los datos cruz, el .nef, el archivo .nef, o entonces .raw, datos de reuso. Esta es la segunda camada de datos abiertos. Eso yo puedo hacer con un informe, eso puedo hacer con un oficio. Esta pregunta que debéis hacer a las instituciones, a los órganos productores. ¿Vosotros estáis haciendo documentos en datos abiertos? ¿O están solo con manifestación? ¿Los metadatos están incrustados en este documento? ¿Cuáles las reflexiones que podemos sacar? Estas innovaciones tecnológicas que están ocurriendo en los escenarios de archivos digitales, incluso analógicos, son sostenidas, basadas en ciencia, normas, modelos, padrones y requisitos, o son disruptivas, alejadas de la ciencia, sin las normas, sin empaquetamiento, una digitalización salvaje, que no empaqueta, que no hay una custodia archivística, que no está bajo una custodia, no está bajo una cadena de custodia. Es una pregunta retórica para vosotros. La sociedad, no solamente el mercado, está demandando de la academia, de las universidades, que se críe, que se adapte, que se implemente modelos nuevos, con cambios, sean ellos sostenidos o disruptivos. La sociedad quiere eso. Nosotros es que debemos de escoger cómo será eso. Eso será disruptivo o eso será sostenido, basado en normas o no. Una pregunta. ¿Quién está en efectivo asumiendo la custodia de los documentos de archivo nato digitales? Fuente de prueba, ¿quién custodia hoy los expedientes judiciales, los administrativos, todos los nato digitales? Los sectores de archivo están recibiendo para custodia esos documentos. ¿Vosotros estáis recibiendo eso? Llegan transferencias de documentos digitales en cadena de custodia, no una transferencia con un disco duro que es una ruptura de cadena de custodia. Si llega una transferencia en una media, un disco duro, bueno, yo puedo coger un video de una oitiva, sacar el final y ingestarlo, inserir en la cadena de custodia como un documento auténtico y cambiar la vida de alguien, y cambiar la historia de 50 años atrás, y cambiar la historia de 100 años atrás, y cambiar una propiedad de tierras muy importante de un país, de un distrito. ¿Quién está con esta custodia? ¿Quién está custodiando los documentos nato digitales en sus instituciones? ¿Son los archivistas? ¿Son los sectores de archivo? ¿O eso está quedándose en las bases de datos con los sectores de tecnología que no están preparados para custodiar documentos digitales, garantizar la autenticidad, garantizar la cadena de custodia? Esta pregunta se podría expandirla. Los archivos que conocéis, los archivos distritales, nacionales, municipales, ¿están con una infra para recibir custodia digital de documentos de la Secretaría de Educación, transferir bajo una cadena de custodia para preservación en el archivo municipal? Es otra pregunta. ¿De cuánto estamos innovando nuestros archivos para estarmos acordes a esta demanda social? Si esta respuesta de vosotros es que no estamos preparados, por favor, consultéis la literatura de la disrupción tecnológica. La administración, los administradores trabajan mucho con eso, y los ingenieros también. Yo como ingeniero, mi otra formación. Si el escenario es mucho analógico, no está preparado para una transformación digital, si no hemos propuesto, implementado soluciones digitales para esa sociedad, el diagnóstico es disrupción. Hacemos disrupción, ¿por qué? Porque el sector no está preparado.
Ou seja, não poderíamos esperar que os taxistas criassem uma solução de transporte coletivo por aplicativo. Criam uma solução disruptiva que depois a sociedade vai a cambiar e modificar e adequar a questões jurídicas. Pero isso sí que passa fatura. E isso pode passar fatura nos artigos. A demanda hoje está com os artigos, está com os artivistas. Archivar. Archivar, o acto de archivar. Archivar é um procedimento jurídico. Ou se archivar quer dizer que se vai ao archivo. Vosotros debes de já ter uma experiência de haber produzido em um sistema de expediente judicial em que o juez dice, archívese. E no modelo analógico, para onde se iba este documento, este expediente? Para el archivo. Pero hoy por hoy se va al archivo? No. O sea que estamos perdendo el archivamiento. Porque se pone un metadato en el sistema que se dice, está archivado. Pero eso es muy peligroso porque es una mentira. Estamos mintiendo para los jueces. Nosotros ingenieros, ahora no el archivista, ahora no soy el Daniel archivista, ahora soy el Daniel el ingeniero. Nosotros hacemos sistemas de gestión documental que ponemos un metadato, estamos tagueando con una tag archivado. Y el juez acredita que estávamos hablando la verdad, pero no estamos mintiendo para los jueces, para los magistrados. Está archivado. Mentira. Es casi crimen. Según la ley brasileña, es crimen. La lei 8.159, porque estou fragilizando um documento histórico, possivelmente histórico, segundo as TRDs, as tablas de retenção. Isso é muito peligroso. Isso devemos de recuperarlo quanto antes. Os abogados, quando sabem disso, os juízes, quando sabem disso, que lhe estamos mentindo, que não estamos mais arquivando, que o expediente judicial se queda na base de dados, no mesmo setor, bajo na custódia do produtor, e que é solamente um metadato archivado, que todo é mentira, por favor, que hagam algo urgentemente. E os archivistas sí que estão preparados para isso, para archivar. Archivar digitalmente é fazer um paquete, o paquete de submissão. Por isso que os he apresentado aquela imagem. Submissão del ambiente de gestión, archivamiento del ambiente de preservación de los archivos, sean históricos, centrales, departamentales, etc. Y diseminación, el acceso. El tercer DIP, el tercer paquete. Eso es una demanda tremenda para todos nosotros. Para eso tengo que hablar de autenticidad, porque es el tema actual. Que não estamos garantindo a autenticidade dos documentos digitais. Autenticidade, aqui está na resolução do Conselho Nacional de Arquivos do Brasil, o CONARC. A autenticidade é um conceito mais grande que a autenticação. A firma digital estamos criando que é garantia de autenticidade. Não, a firma digital não garantiza a autenticação. E estamos imputando a firma digital dos princípios, garantiza a autenticação e garantiza a preservação. Ni uma, ni outra. Ni uma, ni outra. A autenticidade em arquivística e no direito é contextual, é referencial, não basta componer uma firma digital. A firma digital garantiza a autoria, a autoridade, quem está produzindo, é uma declaração de autenticidade. Não garantiza a autenticidade. Eu pongo um documento autenticado, uma firma digital, que autoriza um salário maior, um sueldo maior a alguém. E eu pongo um outro documento, um outro ofício, que denega esta solicitud. Isso é conceptual, isso é contextual. Se isso não está bajo na cadena de custódia, saco este documento e só deixo esse documento com uma firma digital e a autenticidade está comprometida. As firmas digitais devem de ser rompidas a largo do tempo, porque não são para sempre, têm uma fecha de caducidade. Estas alterações devem estar bajo uma cadena de custódia. Porque esse documento está fora da cadena de custódia digital, eu posso cambiar algo. Isso estava dizendo algo, esse PDF. Agora que vou convertirlo, lo pongo algo a mais e lo trago para dentro da cadena de custódia
com outro conteúdo, com outra informação, não é autêntico, não é confiável. Isso é muito importante que estemos atentos à autenticidade e que é autenticação. Bueno, isso nos está criando um cenário de insegurança jurídica. É exatamente isso. E quando ocorrer um sinistro relacionado justamente a esses arquivos nato digitais, como será o análise forense digital com base em la diplomática digital, no digital forensics, que vamos a solicitar? Bueno, ¿hay normas? Sí. Estava falando com vocês sobre normas de gestão, normas de preservação, normas de arquivamento, a norma do modelo AIS que diz que a preservação deve ser em um ambiente seguro, que não está em la web, que deve ser com paquetes. Por isso que devemos aprender tanto paquetes. Paquetes de submissão, paquetes de arquivamento, paquetes de disseminação, paquetes arquivísticos. Há normas. Há padrões? Sim. Padrões de metadados, esquemas de metadados. Há modelos de requisitos para gestão eletrônica de documentos, para os SRDA. Há modelo para preservação sistêmica? Sim, o modelo AIS, Open Archival Information System. Sim que há. Há políticas, há requisitos, sim, há todo. E como que isso não estava em funcionamento em nossas instituições? E como que os cidadãos estão em uma situação de inseguridade jurídica, sem chamar os profissionais preparados para isso, os arquivistas, que sim que têm conhecimento, que podem fazer uma cadeia de custódia digital plena, com autenticidade, com requisitos. É isso que vai passar. A gestão desde os sistemas de negócio. Porque nós estamos pensando em um sistema de gestão documental pleno. Isso incluso segundo a norma de gestão documental, a ISO 15489, a primeira de 2001. Mas sabes que há uma nova, não? Sim, a nova 15489, agora de 2016, com uma atualização basada no modelo de requisitos da União Europeia, que é o MOREC 2010, que agora temos não só o sistema de gestão documental, temos dois sistemas de negócio. Um sistema mais pequeno, um sistema enfocado só no processo de negócio, só em uma autorização de pagamento para tal coisa, só em um controle de entrada e saída de pessoas em uma instituição. É um sistema de negócio. Não é todo o sistema de gestão documental. Pero para que seja autêntico, bajo na cadeia de custódia, os requisitos devem estar no sistema de negócio. Ou seja, os arquivistas agora saem do sistema de negócio e se vão incluso, saem do sistema de gestão documental, perdão, e se vão a los sistemas de negócio. Um sistema de uma academia, uma gimnasia, um gimnasio. Produz documentos digital? Sim. Deve ter requisitos, porque senão não é autêntico, não está bajo uma cadeia de custódia e não preserva documentos digitais. Isso está na MOREC, isso está na 15489. Aí estão os modelos que hemos elaborado em Brasil. O primeiro modelo, que é só os sistemas de gestão documental. Em Brasil chamamos de SIGAD. Vosotros aqui chamais de SRDE, Estados Unidos IDMS, União Europeia SRDA e etc. Em Brasil é SIGAD. O segundo cenário é quando temos um sistema de negócio e o sistema de gestão documental que estão interconexos, com interoperabilidade para que não haja uma interrupção da cadeia de custódia. Eu não posso produzir um sistema de negócio e depois enrestar no sistema de gestão documental ou de preservação. E o terceiro modelo, que incluso se está utilizando para a internet das coisas, IoT. Uma máquina, um equipamento, uma cancela de entrada e saída de veículos, que saca uma foto e corre metadados da placa, da chapa do veículo. Bueno, é um documento de arquivo. Sim, e é uma máquina que está produzindo. E que se esse documento se queda nesta máquina, não tem cadeia de custódia. E se eu cometo um crime nessa instituição, pues vou a esta máquina e saco esta foto. Agora, no modelo 3, eu posso fazer cadeia de custódia plena. A própria máquina implementa a política arquivística emanada pelos arquivistas.
O sea, esta máquina hace un paquete zip de submisión que se va al repositorio archivístico que genera un IP, un paquete de archivamiento y el acceso, un paquete de diseminación. A veces que no pasa. ¿No serán pilas? Si pudiera pasar para mí más uno, por favor. Ahí está. Bueno, de los sistemas de gestión a los sistemas de preservación, hay un punto de inflexión muy peligroso. Los órganos productores y los órganos preservadores. El momento en que hago la transferencia, este es el momento más peligroso que hay. Si eso no es hecho bajo una cadena de custodia, yo puedo exportar esta información en una media, y por más que sea en línea, se puede hacer en un storage informático. Este storage con una ruptura de cadena de custodia. Yo puedo cambiar algo y después pasar para el archivo histórico, para el archivo permanente. Esto es muy peligroso, o sea que debo tener una cadena de custodia, una línea ininterrupta, referencial interpares. Ahí está la cadena de custodia. ¿Qué es la cadena de custodia? ¿Qué concepto es este que ya existía en el derecho? El derecho sí que tenía este concepto, pero el derecho está enfocado en la cadena de custodia, en la prueba, la captura de la prueba. Capturar la prueba y cotejar, cuidar de la prueba hasta siempre, pero solo de la prueba. Para los archivos, para nosotros archivistas, la cadena de custodia es desde el nacimiento del documento, cada documento bajo una cadena de custodia. ¿Pero por qué eso? Porque los documentos digitales son complejos y específicos. Deben de tener cuidados especiales. Porque antes, en los analógicos, nosotros no nos preocupábamos con cadena de custodia. ¿Por qué? Porque los documentos analógicos tienen algunos principios de autopreservación. Un documento analógico tiene forma fija implícita. No se puede cambiar la forma de un documento analógico. Los elementos diplomáticos, una firma, si se saca, deja rastros. Es autopreservado, porque se puede dejar un documento analógico sin cuidarlo por 100 años, 200 años, y se mantendrá auténtico. Y un documento digital, con un segundo puedo cambiar a vida de alguien. Por un segundo, si me deja una quebra de cadena de custodia, yo puedo aumentar mi sueldo, mi salario de la universidad, y nada va a saber lo que yo hice. ¿Por qué? Porque no está bajo una cadena de custodia. Sí. Por eso que es tan importante. Un documento, un registro de todo lo que ocurrió en la vida de su documento. Desde los archivos de trámite de concentración hasta los históricos. No basta con digitalizar documentos y no ponerlos en cadena de custodia, bajo una cadena de custodia digital. Eso sí que ahora es muy importante, es un temazo para vosotros. La cadena de preservación es un otro referencial de interpares, del proyecto más importante del mundo sobre preservación digital. Ha sido citado hoy por la mañana. Pero la cadena de preservación, miren el concepto, sistema de controles por todo el ciclo de vida. Es más técnico, es cómo registrar. La cadena de custodia es un concepto jurídico, es más alto, es un principio. Es un principio que debo de mantener los documentos bajo una cadena. La cadena de preservación es más procedimental, más técnica de los archivistas y de los ingenieros, de los informáticos. Ahí están las responsabilidades del productor y del preservador de interpares. La cadena de custodia es más conceptual, la cadena de custodia de igual forma está preocupado con eso, la digital, concepto, mantener ese documento bajo una cadena de custodia. La de preservación es procedimental, es más técnica, es operacional, es como documentar el IP del ordenador, de la computadora que ha producido su documento, el MAC address del ordenador, los metadatos, quién ha alterado ese documento. Esto es procedimental, la cadena de custodia es un concepto más alto, es un principio. Ahí está una estación de Luciana Durante.
the chain of custody, pero digital ya, una cadena de custodia digital. La cadena de custodia existía en los archivos, en la archivística, desde Jenkinson, ¿no? Desde Sir Hilary Jenkinson, 1922. Una cadena de custodia inquebrable, an unbroken chain of custody. Pero en digital, ahora sí que es más importante, es una cadena de custodia digital. Ahí están algunos referentes para vosotros, de la Sociedad Americana de Archivistas, pero voy a pasar porque el tiempo no me servirá para todo. Aquí está una otra del Consejo, que en un ambiente analógico, la cadena de custodia servía con tener documentos de un productor y leerlos incluso en una media, un disco duro, un disquete, etc. Servía para los analógicos, los documentos análogos. No sirve más para los documentos digitales. Necesita ser una cadena de custodia digital, enfocada en que no separe nunca esta cadena de controles para mantener la autenticidad de sus documentos. Ahí está de la cosa. Miren, los niveles de los archivos digitales. El nivel 0, los documentos en cadena de custodia. El nivel 1, bueno, los documentos con control de autenticidad. Mira, cadena de custodia. Y una cadena, un unbroken chain of electronic custody. Y puede ir mejorando hasta el nivel 4A. Todos los documentos acordes al modelo OAS, la ISO, la norma internacional ISO 14721. Eso es algo pendiente para nosotros, para nuestros archivos históricos, para nuestros archivos municipales. Esto sí que funciona ya en Estados Unidos, funciona en Canadá. Portugal tiene Archivo Nacional Digital há más de 2 décadas. Australia, pero en Latinoamérica, lo que tenemos conocimiento, solo Brasil tiene su Archivo Nacional Digital, hoy por hoy, con una transferencia sistémica. Eso sí que necesitamos de todos los archivos nacionales, una transferencia sistémica en paquetes de submisión que lleguen a los archivos históricos y se transformen en paquetes, está aquí, AIP, de archivamiento permanente. Ahí está Interpares, con la cadena de custodia sin ruptura. Ahí está la enciclopedia de Archivo Science, con la cadena de custodia también. Ahí está un ejemplo de una digitalización bajo una cadena de custodia. Un escáner que digitaliza y hace paquetes de submisión, ZIP, con objetos digitales y con metadatos. Eso es una digitalización archivística. Eso sí, estén firmados o no. Estos paquetes son enviados para un repositorio archivístico. Mire, no es un repositorio cualquiera, no es un Dspace, no es un Fedora, no es un Dataverse, etc. Es un repositorio con requisitos archivísticos de garantía de organicidad, autenticidad, fiabilidad, acceso a largo plazo. Submete un paquete ZIP, que este repositorio va a hacer lo que hay virus, saque. Está en formato propietario, lo voy a cambiar a formato abierto, principio de preservación. Está sanitizado, no, lo voy a sanitizar. Todo eso lo hace un repositorio archivístico. Yo puedo enviar un archivo con virus, y el repositorio archivístico lo saca bajo una cadena de custodia. Envía en formato propietario, un VHS digitalizado en formato propietario. ¿Quién que lo va a convertir? El repositorio archivístico bajo una cadena de custodia, porque si yo hago una conversión aquí fuera, con ruptura de cadena de custodia, yo no tengo la garantía de que no he sacado parte de este video. Eso debe de ser hecho bajo una cadena de custodia, bajo una política archivística. Y genera el IP de archivamiento permanente, para siempre, seguro, confiable, no está en la web. Y el acceso. Y el tercer paquete, el acceso, diseminación, DIP, en una plataforma archivística de acceso y transparencia ativa. ICATON,
Atom, Content-M, com requisitos arquivísticos. Não o que alguns arquivos estão fazendo de poner seus documentos em uma página web, sem requisitos, sem navegação multinível, sem organicidade. Temos requisitos para as plataformas de transparência, as plataformas de acesso. E sobre cadena de custódia 1, o direito já está se empoderando disso. Mira, este é um texto de um site, um sítio web jurídico, consultor jurídico, que é um advogado, não é um arquivista, Marcelo Stopanovski, que disse que um e-mail, um correio eletrônico, para que sirva de fuente de prova, deve ter cadena de custódia. Ou seja, eu apresento, bajo um juzgado, uma denúncia dizendo que você me ha atacado minha honra. E apresenta o correio. Um bom advogado vai argumentar que não há cadena de custódia. Não serve como fonte de prova. Estás preparados para esse mundo? Não serve como fonte de prova porque não há cadena de custódia. Onde estão os elementos intrínsecos e extrínsecos de autenticidade? E nos paquetes IP de arquivamento permanente. Segundo uma norma internacional que Estados Unidos já é obrigatória, habéis visto modelo OIS, Open Archive Information System. Os advogados sim que estão dizendo que é um excelente referente, não serve como fonte de prova. E os correios de vosotros com SMTP, que é uma string, em uma estrutura de pastas, que eu posso cambiar qualquer coisa de vosotros. Eu posso pôr na pornografia infantil que é crime em um correio de vosotros e dizer que é verdade. E como que vais argumentar que não é? Porque não há cadena de custódia, que não é um documento arquivístico, porque não pode servir como fonte de prova, porque não está preservado como deveria. Esta preservação que estamos falando da cadena de custódia, estamos chamando de preservação digital sistêmica, bajo um sistema. Não é a preservação, é melhor que a preservação, é mais evolucionada que a preservação digital enfocada em estratégias de preservação. Já habéis estudado as estratégias. Conversão, emulação, refrescamento, virtualização, Miguel Ferreira, etc, etc, etc. Todo isso, se se hace fora da cadena de custódia, converto um documento de .doc para .pdf. Não está bajo a cadena de custódia, não está bajo na preservação digital sistêmica, ruptura de cadena de custódia não é autêntico. Pode argumentar que não é autêntico. Então, os arquivistas não vão mais a convertir documentos como hacíamos no passado. Nós convertíamos em nosso ordenador, em nosso computador, em nosso desktop, .doc para .pdf. Um vídeo tal para outro vídeo. Não, ruptura de cadena de custódia. Isso deve estar bajo um sistema, bajo um modelo arquivístico com paquetes. Os 3 paquetes. O quarto já lo explico. Não é um paquete exatamente. CIP de submissão. Envio ao ambiente de preservação, segundo a norma internacional. Qual norma? 14.721, modelo OIS. Esta norma ha sido traduzida a português de Brasil. A Agência Brasileira de Normas e Técnicas, me lo imagino que da de vosotros já deve de estar traduzida, não é investigado. Em Brasil ha sido chamada de OIS para SAI, de Open Archival Information System, para Sistema Aberto de Arquivamento de Informações. E em Brasil é na NBR 15472, pero lá internacional está aí. O primeiro paquete de submissão, o segundo paquete de arquivamento. Os arquivos históricos devem de ter paquetes IP. ¿Habéis visto o modelo, o nível de los arquivos de evolução? Os arquivos estão com paquetes IP em sua preservação? Se não estão, bajemos o nível do arquivo nacional, do arquivo distrital, do arquivo municipal. Porque há referentes sólidos hoje para mensurar a qualidade dos arquivos. E o acesso, DIP, de disseminação, um terceiro paquete. É um paquete menor, mais pequeno, porque submeto os documentos digitais com determinados metadados. Quando chega no arquivo histórico, alguns metadados são incrementados. Descrição arquivística, ISAT-RE,
ISAR, ISDIA, ISDF, etc. El paquete se queda más grande, con la autenticidad, con premis. Pero cuando envío para acceso, en la plataforma de acceso, los metadatos de gestión no van, se quedan en el archivo histórico. Solo serán los metadatos de descripción. ISATRE, ISDIA, ISDF, ISAR. Solo las 4. Que ahora viene algo nuevo del Consejo Internacional de Archivo, RIC, Records in Context. Viene algo nuevo. Sí, está en consulta pública aún, estamos discutiendo, tenemos modelos ya, pero sigue todo de la misma forma, bajo cadena de custodia con los 3 paquetes y ahí está. Los 3 paquetes. Y el último, no es un paquete, costumamos decir que no es un paquete, porque no está con documentos dentro. Es solo con apuntamientos. Yo hago una colección de documentos del periodo colonial, de las actas del periodo tal a tal, pero no se copia los documentos para dentro del 4º paquete, A y C. Es un compilatorio. Si yo apago A y C del archivo histórico, yo no apago documento ninguno. Yo apago solo el filtro, la consulta que hizo. Y puedo tener el número de paquetes. Esa norma, eso es referencial archivístico. Esa es teoría que debemos hacer práctica. Sí, eso vamos para las clases con los alumnos a hacer prácticas. Vamos a hacer paquetes, alumnos. Vamos a hacer A y C. Pues vamos a coger Archivemática, que es un software libre, y vamos a hacer paquetes A y C. Ese es el que el Archivo Nacional de Brasil hace. Hay algunos videos, algunos referentes del Archivo Nacional de Brasil, hay algunos especialistas tremendos en repositorios de Brasil que hacen justo eso. Convertir videos en cadena de custodia, hacer paquetes ZIP, IP y DIP, submisión, archivamiento y diseminación. La digitalización archivística debe entonces de contemplar una cadena de custodia, si no, no es una digitalización archivística, no es innovación sostenida, es disrupción tecnológica. La preservación debe de ser sistémica, bajo un sistema, bajo un modelo, bajo una ciencia, literatura, referenciales, paquetes ZIP, IP y DIP. Ahí está la norma. La imagen más importante de la norma ISO 14721 o modelo AIS. La producción, los sistemas de gestión documental, que son los producers en la tecnología norteamericana, se envía al archivo permanente, al archivo histórico, un paquete ZIP, que va a sacar virus, que va a convertir a formato abierto, todo bajo una cadena de custodia en los repositorios archivísticos administrados por archivistas. Y el acceso a la plataforma de acceso externa. ¿Por qué esta caja? Esta caja dice todo. Esta caja quiere decir que eso no está en la web. Eso no está en la red de la casa. Ni siquiera la autoridad máxima de institución tiene acceso a eso. Solo 2 personas. El administrador de preservación, que es el archivista, y el administrador de tecnología de información, los ingenieros. Solo 2 personas. Nadie más. Accesa el archivo histórico permanente. Aquí está el archivo histórico digital, seguro, preservado. Los archivistas en un primer momento, cuando ha llegado esta norma, pero ¿para qué separar un ambiente de preservación? Eso los ingenieros que nos han dicho. Cualquier sistema que yo pueda llegar enfrente de él, sea por la web, o sea, intranet, o por la red de la casa, yo voy a adulterar. Yo tengo la capacidad de invadirlo. Necesite más tiempo o menos tiempo, o más herramienta o menos herramienta. Para eso ha sido creada esta norma. Una norma interdisciplinaria, con otros profesionales, con informáticos, con ingenieros que dijeron, no se puede poner el original en la web. El original debe estar en un paquete llamado IP, de archivamiento. Paquete o AIS IP. Ahí está el referencial. Ahí está como los historiadores ahora van a empezar a solicitar. Yo quiero acceso al IP. Que tiene todo el documento, el original. Porque el IP no está en la web. En la web está el DIP. Una representación más pequeña,
con metadatos de descripción, no de gestión. Los metadatos de gestión no van para la web. Y el video es más pequeñito, para no comprometer la web, la conexión a internet. La fotografía, que aquí es un TIFF, aquí es un JPG, más pequeño. Y eso todo automático, eso todo bajo una cadena de custodia. Ahí está el modelo brasileño de gestión documental, el EARC Brasil, es análogo al MOREC, es análogo al modelo norteamericano, el DOT 5015, y a los referenciales que vosotros trabajáis aquí de los SGD, Sistema de Gestión de Documentos. Y ahí está una imagen que es una adaptación de la norma ISO. O sea, gestión, con episteme de gestión, producción, clasificación, valoración, eliminación. No puedo mantener documentos históricos aquí porque es crimen en Brasil. Porque aquí se puede eliminar. Debo de transferir para los archivos históricos con paquetes AIP, que no hay eliminación, no hay valoración. No existe valoración en los repositorios archivísticos históricos, porque el episteme de preservación es distinta. Es ciencia aplicada, es una literatura. Son fundamentos, son bases aplicadas. Aqui estão, então, incluso alguns softwares. Ele que utilizamos em Brasil, que é a Archivemática, que é software livre. Em Portugal se utiliza o Roda, que é um repositório livre também, mas o Brasil ha preferido a Archivemática. E aqui está o acesso, que é o mais importante, mais conhecido do mundo, é o ICATOM, o Atom, plataforma de acesso e transparência ativa. Ahí están algunos de los sistemas de gestión documental. Ahí está el archivo histórico digital, el archivo permanente, un repositorio archivístico digital confiable. No podemos confundir con un repositorio institucional. Es un repositorio con requisitos archivísticos que garantiza la autenticidad, que saca virus, que convierte formatos, que hoy el formato para documentos es el PDF. Daqui a 50, 40 ou 100 anos não é mais PDF, não existe mais. Quem vai converti-lo para um formato atual? O repositório lo convierte bajo IP, bajo na política archivística, bajo na administração do archivista, pero bajo cadena de custódia. Aí está o modelo que hemos criado em Brasil. As normas nem sempre os archivistas brasileiros les gusta. Então, o Arquivo Nacional, o Conselho Nacional de Arquivo, ha elaborado uma resolução que se chama RDC-ARC, Repositório Archivístico Digital Confiável, a resolução 43 do Conselho Nacional de Arquivo. O RDC-ARC não é software solamente, é a política, as pessoas, o funcionamento, absolutamente todo, é o RDC-ARC. Toda a política, toda a instituição, todas as pessoas. Aí está o modelo OAIS, pero com uma representação com este repositório archivístico digital confiável. E a Archivemática é um software livre, utilizamos muitíssimo nas classes e nas aulas. O Arquivo Nacional de Brasil é o Arquivo Nacional. Há universidades de Brasil que já estão trabalhando com esse arquivo histórico. Há tribunais brasileiros, tribunais de justiça que já estão trabalhando com este repositório. E isso sim, qualquer aluno pode trabalhar. Envia um documento em formato proprietário que se convierte, sanitiza, saca vírus e dá acesso em uma plataforma de acesso bajo cadena de custódia. Aí estão os microservicios. Mira, saca vírus, convierte, hace OCR automático. Se vosotros submetéis uma fotografia minha, que tem um escrito aqui da marca, o repositório archivístico vai fazer um OCR, vai reconhecer os caracteres e lo vai indexar no paquete DIP. Agora há incluso um software que hace transcrição paleográfica, perdão, não exatamente transcrição paleográfica, subsídio para um análise paleográfico, porque tem os escritos neste software, transcribos, que se utiliza junto com a Archivemática para reconhecer uma paleografia de 1500, uma carolígia tal, um escrito tal, porque vai reconhecendo as abreviaturas tal, hace uma
un análisis y elabora un subsídio. El documento y la transcripción, el principio de transcripción para el paleógrafo, analizarlo y homologarlo en la plataforma de acceso. Todo eso bajo cadena de custodia, bajo la preservación digital sistémica. Ahí está el funcionamiento. Ahí está la política de preservación digital de este software, pero que no es el software. Eso está allá en el Archivo Nacional del Reino Unido. Perdón, es literatura archivística. Vamos a mirarlo. Todo PDF que envío, propietario, PDF, se va a convertir en PDF-A, archivístico, para el IP, para la preservación, porque es un formato abierto, porque es una norma ISO. Pero el acceso, miren que no es PDF-A, el acceso será formato original, propietario, porque es más pequeño. El DIP se va en un formato pequeñito, propietario, que no utiliza tanto la web. Un video, submeto un video en formato propietario FLV. Es propietario, no tengo acceso en el futuro. Será convertido para Matroska Video. Todas estas conversiones han sido elaboradas por el Archivo Nacional del Reino Unido y están disponibles para todos vosotros y están en este software archivístico que utilizamos, que trabajamos, que él es el RCA Archivomática. Y el acceso no es un Matroska Video MKV, es un MP4 con un codec muy pequeño para que los videos se queden pequeños, porque no es el original. El original está preservado en el Archivo Nacional. El acceso es más pequeño. El historiador tiene acceso a una derivada. Quiere consultar el original, viene al archivo histórico consultarlo. Ahí están los formatos que están en el software hoy, más de 1000 formatos. Hay más hoy. Por favor, abran la Archivomática online. Hay una demo online, una demostración. Debe de estar casi en 1100 y picos. Eso hacemos aulas, clases con los alumnos. Submete un formato propietario. A ver qué formato se queda. Y puedo cambiarlo. Porque yo puedo emanar una política de preservación digital de mi archivo distinta. Voy a la administración del archivo histórico y lo actualizo. Ahí está la certificación, una otra norma ISO. O sea, casi que no existe eso. Ni en Brasil no hay certificación. Certificar repositorios digitales. Es la ISO 16363. Yo voy al archivo y voy a certificarlo. Vosotros están haciendo paquetes. Vosotros estáis haciendo con metadatos específicos. Si están certificados. ¿No están? Vamos a submeter a otra certificación. Eso es todo un mercado para los archivistas. Hay toda una posibilidad de certificación de repositorios, archivos nacionales certificados, archivos nacionales distritales certificados y auténticos, fuera las instituciones privadas. Ahí está la plataforma de acceso. Estoy llegando al final. La última. He hablado de gestión, CIP, de preservación, AIP, y ahora de diseminación, TIP. Diseminación, acceso, la plataforma más conocida del mundo, creada por el Consejo Internacional de Archivo, y me imagino que vosotros deben de conocer y utilizarla. Sí, he visto por las caritas, ¿sí? ICA-Atom o Atom. ICA-Atom es la plataforma 1, porque ICA del Consejo Internacional de Archivo. De la plataforma 2 adelante, solo Atom. ¿Qué requisitos son esos? Autenticación referenciada al repositorio archivístico. Recibe un DIP, pero que no está con el original. ¿Dónde está el original? En el repositorio archivístico digital confiable, en un paquete AEP. La plataforma de acceso debe de funcionar bajo una cadena de custodia. Tener una navegación multinivel, sí lo tiene. Mantener la relación de organicidad, sí que lo mantiene. Aceptar varios formatos, soportar las normas, ISAT-G, ISDIA, ISDF, ISAR, sí que lo soporta. Implementar el modelo AIS, importación y exportación. Permitir la repoblación de la plataforma de acceso en caso de una invasión. Porque todo lo que está en la web puede ser invadido. Todo.
E por isso que hemos criado um modelo tão robusto. Podéis invadir, porque o original não está no DIP, na plataforma de acesso. O original está no ambiente de preservação no IP. Se algo passa com o acesso, é só com o arquivista reenviar o DIP para a plataforma de acesso. Já está. Não deveríamos mais dar acesso a documentos arquivísticos em sítios web, páginas web, discos duros, storages, etc. Pero em plataformas arquivísticas com requisitos, em Atoms, IK-Atoms e etc. Pero a verdade é que a digitalização que hacemos hoje, digitaliza e põe um disco duro, digitaliza e põe uma página web que pode ser adulterada. Aí estão alguns IK-Atoms de Brasil. Bueno, do arquivo do Estado de São Paulo, do Instituto Federal de Porto Alegre. Podem buscar em seus dispositivos. É só compreender Atom, Universidade Federal de Santa Maria. E vais a chegar ao arquivo histórico de Santa Maria, com todas as fotos, todos os documentos, todos os vídeos. Aí está a Justiça Federal do Estado do Rio Grande do Sul, com os fundos, com as fotografias, com os vídeos, etc. Aqui está do Arquivo Histórico Municipal de Santa Maria. Todo em linha, todo bajo na cadena de custódia, todo com paquetes DIP. Aí está o Arquivo Histórico do Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Aqui está um Arquivo Histórico Municipal, Rio de Janeiro, de Unicamp, da Universidade de Campinas. Aí está o Arquivo Municipal da Universidade de Brasília, da Universidade de Ciências Médicas. E aqui está uma pantalla com o documento de arquivo, os metadados e uma autenticação referenciada ao repositório do paquete IP e do objeto. Vou deixar um pouquinho mais grande para que veamos. Aqui está. O paquete IP acessível na web, o paquete de arquivamento, um hash de autenticação que pode chegar em um arquivo histórico e solicitar este IP com toda a vida desse documento, todas suas conversões, migrações de um documento de 100 anos atrás. E aqui está o objeto. E modernamente estamos utilizando incluso blockchain, uma autenticação hecha por blockchain para autenticar. Aí está uma resolução do Tribunal de Justiça do Distrito Federal de Brasil. Aí está, bueno, isso me gostaria de deixar, porque deixo esse dado para que consulteis. Se diz que todos os expedientes judiciais devem estar bajo cadena de custódia, que a digitalização deve de ser hecha com cadena de custódia, com empaquetamento arquivístico. Isso é uma política muito importante para os tribunais de justiça. Aí está uma cadena de custódia completa, desde a gestão hasta a preservação da Universidade Federal de Santa Maria. Aí é um historial de los alunos, como se diz tipologicamente aqui em Brasil, aqui em Colômbia, por favor. Lista de assistência, lista de classe, pues, aonde estão as notas e as presenças. Estão aí, é um documento. Aí está a lista de assistência, aqui estão as disciplinas, aí está o documento com manifestação diplomática, com uma autenticação, e aí estão os metadados, incluso com doble encor, hemos puesto, porque se é uma tesis, esta tesis é um documento de arquivo que deve ser preservado em NAIP, pero o acesso, o DIP, se vai a uma biblioteca. O acesso se vai a uma biblioteca com metadados de biblioteca, de Dublin Core, de MARC 21. É para isso que temos um modelo conceptual multi-institucional para arquivos, bibliotecas e museus para que sejam compreensíveis. Aí estão todos os metadados apresentados. Isso está em linha, isso podeis consultá-lo. Fechando, cerrando minha apresentação. Considerações finais. Devemos de ter um sistema de gestão de documentos com requisitos. Devemos de ter, además da gestão, um sistema de preservação, um repositório arquivístico digital confiável,
con requisitos. La digitalización debe de venir para este repositorio, este archivo histórico. Debe de generar un paquete que tiene un nombre, IP, de archivamiento permanente, con metadatos específicos. Eso todo ha sido creado como norma, padrões, modelos y requisitos que hoy es funcional. Hoy hay software libres que puedo bajar y utilizar en casa. Hoy utilizo un Nicato en un pendrive, un dispositivo USB. Mis alumnos tienen un USB que llevan su Nicato para digitalizar fotografías, para digitalizar videos, para hacer descripción. Eso es una cadena de custodia. No podemos más continuar a utilizar discos duros para almacenar documentos de archivo. Devemos utilizar cadena de custódia, referenciais arquivísticos, repositórios arquivísticos digitais confiáveis. É urgente intervenir neste mundo híbrido, porque o que está ocorrendo é que há uma demanda social por transformação digital, e se nós não apresentamos as soluções para a inovação sostenida, a sociedade vai ser disrupção tecnológica. Muy alejada, muy distante de nuestros referenciales de la autenticidad. Y eso pasa que las instituciones estarán en riesgo, en inseguridad jurídica. Eso sí que es muy complicado. La curaduría digital archivística hoy es importante bajo una cadena de custodia con paquetes OAIs, CIP de subemisión, IP de archivamiento y DIP de diseminación. Perdón por el tiempo y si he pasado un poquito rápido, es que el contenido de SIC es muy intenso. Gracias por el tiempo. A usted, doctor Daniel Flores, por la intervención.